Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de la tarde de este día de reposo, el cierre de Shabbat. Hoy nos toca el estudio del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a consagrar este estudio, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe hasta el término de este estudio, de este día de reposo, con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, gracias por la oportunidad de disfrutar de tu día de reposo, de este descanso físico también, Señor, pero también de este remanso en el que tú nos tienes a tus pies, hablándonos, Señor, hablándonos al oído, hablando al corazón de tu pueblo, para instruirnos, para prepararnos, Señor, para esta preparación que estamos teniendo cada día que tienen propósito de hacernos mejores personas, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, aún sin merecerlo. En el nombre de Yeshua. Amén. Y bueno, les pido que me acompañen ahí desde el versículo 1, por favor. Tú diga, hijo, por favor. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Caná, la palabra Caná es una palabra de origen hebreo que significa procurar o adquirir mediante una compra, poseer con la implicación de constituirse como dueño. El contexto de la palabra es muy importante precisamente por el ministerio de Yeshua. El ministerio de Yeshua tiene ese propósito, comprar a su pueblo. Y recordemos que el Señor llegó a Galilea, dice en Caná de Galilea. Dice, y fueron también, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. El profeta Oseas recibió un mandamiento por parte del Señor, y este mandamiento consistió en ir y casarse con una mujer fornicaria, pero que con el propósito de rescatarla, rescatarla de una esclavitud. La prostitución física de aquel momento de esta mujer fue una representación simbólica de la prostitución espiritual de Israel. En este caso, en la profecía de Oseas, esta mujer que Oseas rescata se llamó Gomer y representa a Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué representa a esta mujer a Israel? Precisamente por el adulterio espiritual. Esta mujer, de acuerdo a la profecía, tenía este problema, tenía este pecado, y uno de los problemas, el principal problema más bien para Israel, fue precisamente haber caído en el adulterio espiritual, haber abandonado a Dios, que es el esposo de Israel, e irse con otros amantes. Entonces la profecía de Oseas habla de este tema precisamente como el contexto histórico del adulterio espiritual de Israel. Así es que, ¿qué les parece si me acompañan a la profecía de Oseas? El capítulo 1 de la profecía de Oseas.
dice desde el versículo 1, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Jodás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor, por medio de Oseas, dijo Yud-Hei Bab-Hei a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Así es de que, y literalmente la palabra fornicar en el hebreo es la palabra sanun, que significa adulterio, y en el aspecto espiritual significa idolatría. Así es de que desde aquí vamos viendo cuál es el propósito de este mandamiento que recibe Oseas. Enseñar, mostrar a Israel de manera didáctica a través de la vida del profeta lo que estaba sucediendo con Israel. Dice versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra Gomer, que es el nombre de esta mujer que tomó el profeta Oseas, literalmente significa terminación, es decir, en el sentido de ser consumado o haberse cumplido. Y esto tiene relación con la expresión de Yeshua cuando en la cruz el Señor expresa este cumplimiento por parte del mandamiento que Él recibió por parte de Dios acerca del ministerio de la restauración y de la salvación a Israel. No hay imagen. ¿Perdón? No hay imagen. Y dice versículo 4, y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz hija, y le dio y le dijo Dios, ponle por nombre Lord Ruhama. Pero antes vamos a ver un poquito del tema de Jezreel. Jezreel es un valle en el cual efectivamente Jehú dio muerte a todos aquellos que estaban en idolatría. Yo les voy a recomendar, nos desviaríamos mucho si nos vamos a Segunda de Reyes. Les voy a pedir que lean el capítulo 10 de Segunda de Reyes, para que tengan el contexto, ahí les dejo de tarea eso, acerca un poquito más amplio el tema de la razón por la cual el Señor le dio este mandamiento. En el versículo 4 dice, y el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió, aquí ¿qué significa? Cuando dice el arco, quebraré yo el arco de Israel, significa que quebrará el poderío, la fuerza de Israel como reino. Verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Y Lo Ruhamá significa no compadecida. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor, su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esta es la determinación, la sentencia que está recibiendo Israel por causa de su adulterio espiritual, de la infidelidad espiritual. Una infidelidad que, como ya hemos visto ya en otros estudios, tiene implicaciones muy amplias que hoy mismo se está dando. Hoy mismo se está dando, incluso ha sido un tema muy reiterado que hemos tenido a través del recorrido de los evangelios, en el sentido del adulterio espiritual, en el que hoy mucha gente está cayendo al decir que cree en Jesucristo, que cree en Yeshua, en el Hijo de Dios, cuando en realidad la doctrina que siguen en realidad tiene que ver con una doctrina ajena a la enseñanza de Yeshua. Esto es un adulterio espiritual, eso es una deslealtad a su doctrina, a su enseñanza. Y por supuesto que, como en ese entonces, trae consecuencias, trae juicio por parte de Dios. Así es de que es la razón por la cual dejó de ser pueblo. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en este sentido, acerca de considerar si realmente estamos siendo pueblo o estamos preparándonos para considerarnos por Dios, pueblo de Dios, pueblo suyo, y no caer en el mismo pecado que incurrió Israel. Y lo delicado de esta situación es que puede ser muy sutil el autoengaño en que las personas puedan estar cayendo, porque en aquel entonces la Casa del Norte se hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Establecieron un nuevo sacerdocio, establecieron nuevas fiestas, incluso llegaron al grado de que el rey les construyó imágenes, altares, esculturas de oro, etc. Sin embargo, ellos en su mente, en sus dichos, decían que estaban adorando al Dios de Israel. Y esto puede estar sucediendo hoy en día. Solo que hoy en día ya no lo vemos de manera tan grotesca como en aquel entonces. Pero lo que está haciendo Yeshua hoy en día es una selección de la gente que, por causa de la fidelidad, por causa de la actitud de su corazón, está constituyéndose o está adquiriendo esta potestad para ser hechos de Dios, hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios. Entonces, como vimos en el estudio pasado, ¿en qué consiste esta potestad? La potestad que se nos ha dado, es precisamente en esta autoridad de decisión para abandonar cualquier otra cosa que no constituya doctrina de Yeshua, del Hijo de Dios. Dice el versículo 10: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea, incluso a pesar de este juicio, el Señor continúa con su plan divino, y en este plan divino, esta desobediencia y deslealtad de Israel aún la iba a usar el Señor para fructificar a Israel en todas las naciones del mundo, a grado de no poder contarse. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Es decir,
Estamos viendo que Yeshua llegó a Galilea, justo en el norte de Israel, que es precisamente donde se dio este juicio, a la casa del norte, a la casa de Israel. Es ahí precisamente donde llega Yeshua e inicia su ministerio. Es aquí donde va a llevar a cabo su primer milagro, la primer señal de todo su ministerio. Por eso es tan importante que entendamos el propósito de su ministerio, que va ligado precisamente a la restauración del juicio que se dio en la profecía de Oseas. Así es de que vamos a leer una vez más desde el versículo 9. Dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois pueblo mío. A partir de ese momento, Dios le da carta de divorcio a Israel. Ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea, ya a partir de este momento, este pueblo que estaba siendo concentrado e identificado totalmente, ya no sería pueblo mío, ya no sería la parte de la iglesia, la esposa del Cordero, y le da carta de divorcio y emite un juicio por el cual sería dispersado por todas las naciones del mundo, a grado incluso de no poderse contar, de todos sus descendientes. Y en ese mismo contexto dice: y en el lugar en donde les fue dicho, justo en este lugar, en Galilea de los gentiles, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Una vez más. Pero esta expresión, en este lugar les será dicho, sois hijos del Dios viviente, es justo es lo que va a hacer Yeshua. Él va a hacer esta selección de aquellos que están regresando al Padre, pero por causa de su fidelidad. Una fe que no está mezclada, una fe que no está compuesta de sincretismo religioso, una fe que no dice que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que quiere tomar la sangre del Cordero, la sangre de expiación, para sí, y que dice y que pretende recibirle, pero que al mismo tiempo continúa embelesado con doctrinas ajenas, totalmente ajenas a la enseñanza que tiene como propósito la restauración. Así es de que este es el propósito del ministerio de Yeshua: decirle a aquellos que están siendo fieles, decirle ustedes son hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Así es de que, como les repito, les dejo de tarea por ahí que se vayan a Segunda de Reyes, capítulo 10, le den una leída, solo para hacer la terminación de la conexión del Valle de Israel, porque también es muy importante. No me quiero ir para allá para no hacer muy largo el estudio. Regresamos a Juan, capítulo 2. Y dice el versículo 2: y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Así es de que, bueno, Yeshua entonces vino a rescatar, de acuerdo a la profecía de Oseas, entonces Yeshua viene a rescatar, a desposar a su pueblo, que representa a Gomer, la mujer adúltera,
Yeshua compró a precio de sangre la salvación de su pueblo con el propósito de que se preparara para el tiempo de las bodas del Cordero. Y esto es bien importante. El tiempo del inicio del ministerio de Yeshua, que es el equivalente al tiempo en que a ti te es presentada la cruz y entiendes el propósito de la muerte del Cordero, de la muerte de Yeshua. Este es el inicio de tu preparación para las bodas del Cordero, que de acuerdo a la profecía de Oseas será en el tercer día, cuando se describe que el versículo, como se describe que en el versículo 1 de Juan 2 se llevarán a cabo estas bodas. Estas bodas, si ustedes se dan cuenta, si leen el capítulo 2, no se da detalles acerca de quién se casó, cómo se casaron, los detalles de la boda en sí, no, porque no es el propósito de Juan. El propósito de Juan es expresarnos, darnos a enterarnos cuál es el propósito del ministerio de Yeshua. Y el hecho de hablar de bodas te está remontando hacia el tiempo profético de los últimos tiempos. Por eso es muy importante que entendamos el contexto profético de las bodas de Caná, tanto en el antecedente histórico como la profecía de los últimos tiempos. Apocalipsis 19, a partir del versículo 1. Después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido, y a ella se le ha concedido, y su esposa se ha preparado, dice, y su esposa se ha preparado. A esto me refiero. Este tiempo de las bodas de Caná es una señal que implicó para todos aquellos creyentes en Yeshua el inicio del tiempo de la preparación. El tiempo de preparación, ¿para qué? Dice el versículo 8: y a ella, a ti, como parte de la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Así es de que estas obras justas, este lino fino, que son las obras justas de lo que tú te tienes que vestir, tiene que ver precisamente con esta preparación. Los mandamientos de Dios que estás conociendo a partir de que entras en pacto y comienzas a ser parte de la nación de Israel, del Israel de Dios esparcido en las naciones del mundo, justo como lo que sucedió, como sucedió de acuerdo a la profecía. Está haciendo esta selección el Señor de todas las naciones del mundo respecto de aquellos que están rechazando, ahora sí rechazando la influencia religiosa,
la influencia de otro tipo de fe que no sea la fe pura de Jesucristo, porque es justo lo que te está preparando. El cumplimiento de los mandamientos bajo el entendimiento y el discernimiento que tú estás teniendo en relación a la enseñanza del Hijo de Dios. Es decir, tan fácil como esto. Ok, ¿cómo vas a celebrar, cómo vas a guardar el día de reposo? Ahí está tu fidelidad. Estás guardando tu día de reposo con tus velitas, con tu pan, y haciendo toda la ceremonia judía que no enseñó Jesucristo. Pues ten cuidado, porque podrías estar cayendo en el mismo pecado, en el mismo error en que incurrieron la casa de Israel por causa de su infidelidad. Y les digo una vez más, esto puede ser tan sutil que pueden continuar ustedes diciendo, pues no pasa nada, es que está muy bonito, es algo muy, etcétera, y bueno, ese va a ser un problema que no te va a permitir avanzar en la claridad de tu fe. Otro ejemplo, resulta que estás, acabamos de pasar diciembre y junto con diciembre todos los de las raíces hebreas juzgan y critican a los que celebran la Navidad porque dicen, pues es una fiesta pagana. Sí, pero ellos festejan y celebran Hanukkah. Y bueno, en el libro que publicamos recientemente relacionado titulado Sincretismo Religioso, vemos con toda claridad en qué consiste este gran error en el que están muchas personas que hoy en día continúan relacionando, mezclando su fe, la fe de todos aquellos que dicen creer en Yeshua, en el Hijo de Dios, guardando o relacionando con su fe este tipo de festividades que absolutamente nada tienen que ver con la fe de Yeshua, con lo que él verdaderamente enseñó. Porque dices tú, bueno, ¿dónde está, o sea, en qué te viste? Si estamos hablando de estas vestiduras de la esposa del Cordero, que son las acciones justas, y al decir acciones justas tiene que ver con los mandamientos de Dios, tendrías que preguntarte, ¿en qué te viste de santidad celebrar Hanukkah? ¿En qué te viste de santidad celebrar eventos, tener actos religiosos, ceremoniales, en tu observancia de tu fe o en la fe que tú sigues? Si lo único que haces en un caso así es simplemente seguir enseñanzas que no dio Yeshua. Ejemplo, para hablar de otra cosa, el bautizo. Resulta que vas a hacer tu pacto y ya te enseñaron que tienes que hacer tu bautizo, tu tevilá. Y vas y te sumerges por 7 veces y hasta cuentas en hebreo y todo el simbolismo y te llevan al evento del general Sirio, que fue y se lavó en el río Jordán, porque el profeta le dice, ve y lávate 7 veces, sumérgete 7 veces, y así lo haces, como un aspecto simbólico de la lepra, porque pues vienes lleno de pecado, y resulta que jamás en ningún momento pensaste en Jesucristo, en Yeshua. En ningún momento hiciste algún tipo de sumersión considerando que esto estaba representando la muerte y resurrección de Jesucristo y tú estabas haciendo esto, muriendo y resucitando en Él. ¿No es muy claro la infidelidad? Tan claro y tan peligroso es la sutileza en la que se puede estar cayendo. Estas bodas de Caná, lo que nos están diciendo a nosotros es el inicio de la restauración de la fe de los hijos, los que se están constituyendo hijos fieles en amor a Yeshua. Y al decir fieles es no
tener una mezcla, no llevar a cabo cosas, tu fe, no llevar tu fe mezclada con aspectos que no tienen absolutamente nada en el sentido de la santidad de las vestiduras de las que habla la profecía acerca de los vestidos de la esposa. Así es de que las bodas de Caná que se celebran en el tercer día, dice el versículo 1, fíjate, dice desde el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Entonces este tercer día también habla de la profecía de Oseas, pero aquí ya nos está remitiendo al tiempo de la restauración. La promesa de que seríamos restaurados después de haber tenido un juicio tan duro. Dice el capítulo 6 de Oseas, desde el versículo 1, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así es de que esta es la promesa que a través del profeta también recibimos todos, la restauración. ¿Y por qué tercer día? Bueno, bíblicamente hablando, un día puede representar 1000 años. Así es de que si habla tercer día, estamos hablando del transcurso del tercer día, del tercer milenio, en el que este tiempo de restauración final llegue. Y es lo que anhelamos todos. Dice el versículo 3 de Juan, regresamos a Juan capítulo 2. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto le dijo porque dice, aún no ha venido mi hora. Este tiempo, esta expresión de Yeshua la hizo en otras ocasiones, refiriéndose al tiempo en que sería glorificado, al que sería manifestado. Hay otro evento en el que sus hermanos le dicen, ¿por qué no subes a la fiesta y te manifiestas? Así es de que es un tiempo en el que el Señor estaba abordando. El tiempo de la manifestación de Yeshua era precisamente el tiempo de la consumación de su obra de redención, el tiempo en que Él sería glorificado a través de la cruz. Pero le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha sido mi hora, no ha venido mi hora. ¿Por qué le dijo esto? Porque María, o Miriam, su madre, pues sabía perfectamente cuál era el propósito de Yeshua. Y por eso, con toda la seguridad, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino, o sea, haz algo, haz algún milagro, ya manifiéstate. Y esa es la respuesta de Yeshua. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Las tinajas de piedra que se usaba para purificar ritualmente a los sacerdotes antes de entrar al templo, es una referencia a estas tinajas de piedra, una purificación ritual que nosotros vemos que Dios ordenó en la Torá para los sacerdotes antes de entrar al templo. Era una purificación ritual. Esto significa que si de acuerdo a la profecía de Oseas, quien debía purificarse era Israel, entonces en las bodas de Caná se actualizó la hipótesis expresada por el apóstol Pedro a fin de restaurar el rol original de Israel. Recordemos que el rol original de Israel es que fuese una nacida
una nación santa, o sea, es decir, una nación que sale, se constituye en nación, nace una nación a partir de que salen de Israel, y, y el propósito es de que sea una nación santa y un reino de sacerdotes para hacer luz y guía al mundo. Esto, de acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, Pedro está citando la profecía de Oseas una vez más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de una nación, no está hablando de sacerdotes específicamente que estarían enseñando a la nación la Torah, sino como toda una nación. Verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aquí está citando la profecía del juicio expresada por Oseas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, antes eras lo Ruhama y ahora eres compadecida. Así es de que estas palabras de Pedro, que están citando a profeta Oseas, también es una referencia a aquel compromiso que hizo Israel con Dios. Es decir, la propuesta de matrimonio por parte de Dios antes de entregarles la Torah, antes de entregarles los mandamientos. Éxodo 19, a partir del versículo 5. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Aquí está, un reino de sacerdotes y gente santa. Una vez más, está hablando de todo el pueblo, que sería, tenía la primogenitura espiritual entre todas las naciones, para hacer luz a las naciones de todo el mundo y enseñar el gobierno de Dios sobre el hombre. Así es de que la misión de Yeshua fue venir a purificar y conformar una nación santa, un reino de sacerdotes, restaurando a todos aquellos que fueron infieles o que están siendo infieles, es decir, a ti y a mí. ¿En qué sentido? Ya lo comentamos, una fe mezclada, una fe que no es fiel, tan simple como esto. Una esposa no puede recibir regalos de otro que no sea su esposo. Es tan simple como eso. No debería andar recibiendo regalos de uno y de otro, solo de su esposo. Es lo mismo que tú tendrías que hacer. Tendrías que tener mucho cuidado en estar recibiendo doctrina, enseñanza, que es un regalo de otros que no sean de Yeshua. Así de fácil y así de duro puede ser para muchos que hoy en día continúan con tanta mezcla religiosa acerca de la enseñanza judía y rabínica. Versículo 8 dice, una vez más el versículo 7, Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Así es de que Yeshua va a hacer este milagro. Dice: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala tiene que ver con aquel que lleva a cabo es como la palabra griega significa director del entretenimiento, ¿sí? Es decir, aquel que estaba dirigiendo
o estaba amenizando, estaba, no sé cómo decirlo, organizando la boda. Estaba organizando la boda. Entonces, lo que dijo Yeshua, llévenlo a aquel que está organizando el evento, ¿no? Porque ya se les había acabado el vino. Verso 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, es decir, dice, cuando ya han bebido mucho, cuando ya su estado, su conciencia ya no está al 100%, por no decir que están ebrios, no necesariamente, entonces el inferior, es decir, se entrega el vino que no es tan bueno, que es de menor calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es que si ya no tienes todos los sentidos al 100, pues ya no vas a degustar de la misma manera un buen vino como al principio. Entonces, de acuerdo al maestresala, aquí se estaba haciendo al revés. Obviamente estamos entendiendo que él no vio de dónde sacaron este vino, no supo. Y dice versículo 11, este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay una profecía relacionada precisamente con todo este contexto, con el contexto de la restauración. Esta profecía, la profecía de Isaías, capítulo 28, habla de los ebrios de Efraín, de la embriaguez, que en sentido espiritual significa confusión, una vez más, confusión de pensamiento, y esto lleva al pecado, que fue lo que pasó con el pueblo que se asentó en Galilea, en el norte de Israel, y que por esa causa fueron juzgados por el Señor. Isaías 28 dice: hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Si nos damos cuenta, no está hablando literalmente de los ebrios de vino, literal, sino es un aspecto simbólico, es un aspecto alegórico. El profeta está hablando poéticamente, del pecado de Efraín, de la casa del norte que estaba sentada en el norte de Israel. Hay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, el Señor tiene uno que es fuerte, y aquí está hablando ya, anunciándose en juicio. Uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas se la ve, apenas que se le mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. En aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, es decir, aquellos que se están guardando, y por el espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron en el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y continúa la profecía de Isaías, el capítulo 28, hablando de este tema. Y
y habla y el contexto tiene que ver con este vino que tomaron y que les entonteció, que se aturdieron, que les trajo confusión, no tuvieron claridad en la visión. Es justo lo que puede estar sucediendo hoy en muchos lados. Así es de que es la razón por la cual el ministerio de Yeshua continúa siendo vigente en la vida de cada uno de aquellos que están conociendo la obra de redención de Yeshua. ¿Por qué? Porque se actualiza la hipótesis al tiempo de cada ovejita que está llegando al redil. Así es de que el mejor vino que Yeshua provee en las bodas representa entonces el vino nuevo como el gozo en el corazón por causa de la salvación que trae Yeshua. A partir de que tú y yo comprendimos la obra de restauración de Yeshua en la cruz, nos llenamos de gozo, porque si en un momento dado consideramos que por causa de nuestro pecado no tendríamos perdón, al momento que conocimos la cruz, es una nueva oportunidad para restaurar nuestra vida, para comenzar a caminar un nuevo camino con una esperanza de salvación eterna y una esperanza, por supuesto, de hacer las cosas mejores a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque ya se nos dijo que efectivamente nuestros pecados fueron perdonados. Y esto es maravilloso. Y esto es la gran noticia, es la buena nueva que toda oveja está recibiendo cuando llega al redil. Así es de que es en este contexto de fidelidad y de restauración en que tú tienes que hablarle a todos aquellos que están llegando, que están queriendo conocer al Padre a través del Hijo. No, cuidar muchísimo que estos comiencen entonces a caminar en fidelidad. Y no una vez más comiencen engañados, pretendiendo que están caminando en fidelidad, cuando en realidad simple y sencillamente ya empezaron mal otra vez, es decir, con una fe mezclada. No echemos a perder la buena obra que está haciendo el Señor, la gran responsabilidad que nos está poniendo en nuestras manos al traer una ovejita más, una gran y terrible responsabilidad, que si ya la tienes, bueno, tienes que hacer lo conducente. Así de que este vino nuevo también es una representación entonces del discernimiento espiritual. En consecuencia, ¿sí?, en los hombres que por causa del Espíritu Santo hace que entendamos las palabras de restauración de Yeshua. Esta restauración que aplicado a nuestras vidas cumple el propósito, por supuesto que cumple el propósito. ¿Cuántos y cuántos no somos testigos de esto, que es literal? La posibilidad de discernir en el Espíritu la profundidad y lo poderoso de las palabras del Hijo de Dios. Así es de que este principio de señales, ¿sí?, que está representado por el agua de inicio. ¿Qué es lo que representa el agua? La palabra de Dios, la Torá. El agua es el símbolo de la Torá, por cuanto todo es un elemento, porque el agua en sí es un elemento que purifica y que limpia, ¿sí? Entendiendo entonces que la Torá hace que el hombre sea una mejor persona, por causa de la instrucción que recibe a través de la ley. Así que el vino nuevo que dio Yeshua en las bodas representa esta instrucción, esta agua que por la ley, que es la ley de Dios, pero dada a través de la enseñanza de Yeshua. Esta conversión que está haciendo Yeshua del agua en vino, es decir, tomas el agua, tomas la Torá, sí, pero no de manera a tus ojos naturales, a tu entendimiento natural, porque quizás no entiendas muchas cosas de la Torá, sino que a través de la enseñanza de Jesucristo, lo que hizo Yeshua al convertirla en vino,
es precisamente esto. Son varios elementos que se dan en este momento. ¿Qué es lo que se da? Es la capacidad de discernimiento que tú recibes en la enseñanza de Yeshua. Es espiritual y esto no es natural. Cuando tú comprendes, cuando eres fiel a la enseñanza de Yeshua y te concentras en sus palabras, comienzas a entender la profundidad y la gran simpleza, pero también la gran profundidad de sus palabras, tan importantes que comienzan a cumplir su propósito en tu vida. Esto es el vino nuevo, esto es el pacto. Cuando Yeshua en la cena de la Pascua con sus discípulos levantó la copa, ¿qué fue lo que dijo? Esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Estaba representando su sangre. Lo que está haciendo en ese momento Yeshua, está anunciando desde su primer señal, la señal que sería contradicha, la señal de la cruz. Así es de que imagínate lo importante que es entender esto, lo que sucedió ahí en Caná de Galilea. Yo considero que es el más importante de todos los milagros que hizo Yeshua, justo el tiempo de la restauración, de la oportunidad de restauración para Israel, que está representando una y otra vez el tiempo de la restauración para todo aquel que está llegando a conocer, queriendo conocer al Dios de Israel a través del Hijo. La sangre del nuevo pacto. Por otro lado, bíblicamente el vino representa al Espíritu de Dios. Yeshua habló del tema de la doctrina usando la analogía de los odres en el vino nuevo. Ustedes recordarán cuando estudiamos el Evangelio de Marcos. Acompáñenme ahí a Marcos capítulo 2, a partir del versículo 18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Pues hay alegría. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, porque el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En esa enseñanza Yeshua está hablando de vino nuevo y de odres. Está hablando de vino nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que esta enseñanza de Yeshua, en esta enseñanza de Yeshua, los odres representan a las personas. Los odres viejos que se rompen con el vino nuevo representan a estas personas llenas de doctrinas viejas e insuficientes y que hacen imposible que reciban la revelación de la doctrina de Yeshua por causa del endurecimiento que causa la religión y las estructuras religiosas. Muchas veces se relaciona este problema con la edad de las personas. En ocasiones se dice, no, pues es que ya son gente grande, ya es muy difícil que entiendan, ya es muy difícil que tengan una renovación en la mente. Sin embargo, esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque eso es espiritual. ¿Acaso hay algo para Dios que no pueda hacer? No necesariamente es la edad, tiene que ver con la edad. En realidad, tiene que ver con la actitud de la persona. Y en ese sentido, puede haber jovencitos, así como tú, que tengan esa actitud de necedad. De necesidad de que ya aprendieron la religión judía, ya se aprendieron hasta los rezos en hebreo, pues ahora tienen que iniciar su día de reposo con velas, con los rezos
con la mesida, porque porque de repente se ponen a orar así, lo hacen literal, como lo hace el pueblo judío, tiene una razón, y la razón tiene que ver con todo el tema de la enseñanza rabínica. Así es de que no necesariamente tiene que ver con la edad, es una actitud en sí. Por eso vemos que a Yeshua le reclamaban los ayunos que ordenaba la ley oral. Pues le reclamaban eso de ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sí? La tradición religiosa de los judíos, ayunos que todos los religiosos de Israel cumplían. Así que al hablar del remiendo del vestido y de los odres, Yeshua está exponiendo lo ineficaz de la tradición oral, lo ineficaz de la religión, cualquiera que sea. No necesariamente tiene que ser la religión judía, cualquier tipo de religión. Hoy en día hay muchas religiones, infinidad. La ineficacia de la doctrina, de esa enseñanza, de esa religión, entre la doctrina pura de Yeshua. Acompáñenme a Isaías, por favor. Isaías 58. Del 1 al 14 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Cuando veas a un desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué es lo que está exponiendo el profeta? El profeta está exponiendo una contraposición de la forma en cómo el pueblo estaba entendiendo la Torá, el cumplir la Torá, con relación a lo que realmente estaba queriendo Dios. Es justo lo que viene a hacer Yeshua. Es decir, ya no dejarte a que tú simplemente cumplas la Torá como tú consideres que la puedes cumplir, ¿no? Sino que cumplas la Torá como realmente quiere Dios que tú la cumplas, para que realmente cumpla el propósito la Torá en tu vida. La Torá tiene que cumplir un propósito en tu vida, físicamente y espiritualmente hablando. De otra manera es tiempo perdido. Pero si lo único que va a cumplir la Torá en tu vida son aspectos religiosos que no tienen como propósito cambiar tu vida de forma radical, entonces algo está faltando, algo no está bien en tu vida. Tienes que regresar unos pasos atrás y decir: voy a regresar a Galilea, voy a regresar a Caná, a entender el propósito del ministerio de Jesucristo, porque hay algo en mi vida que realmente no está sirviendo para nada. Claro. Lo que estaba sucediendo con los discípulos de los fariseos, incluso de Juan, es que estaban ellos cumpliendo cabalmente, al parecer de ellos, lo que se les había enseñado. Curiosamente, en la escritura no vemos que los
ayunos hayan sido ordenados por el Señor con propósito de agradarle, por ejemplo, como ellos lo querían hacer, como un día agradable al Señor. Cuando celebramos Yom Kippur el año pasado, pues no, resulta que no vemos el mandamiento y la escritura no habla de ayuno. Ya entendimos cuál fue el propósito de la aflicción del alma. Literalmente, no dice ayuno, pudo haber dicho ayunar. Es un mandamiento que no, dice afligirás tu alma. Y vimos por qué razón el Señor así lo dejó asentado en su palabra, como mandamiento a seguir. Así que el profeta en el capítulo 58 de la profecía de Isaías está hablando del ayuno real y lo vincula, va más adelante hasta el versículo 13 y 14, lo vincula con el día de reposo. O sea, imagínate qué interesante vincular un día agradable al Señor como un ayuno y vincularlo con el día de reposo. Es impresionante. Entonces ahí te das cuenta que el contexto, la forma en cómo cómo el pueblo venía cumpliendo la ley era diferente, estaba convertido en un yugo pesado. Esto es lo que vino a quitar Yeshua. Yeshua en este tiempo está purificando, rescatando y restaurando a su pueblo, que es la iglesia. Y si Él vino a dar su vida por las ovejas descarriadas, entonces lo que deberíamos hacer, si nos consideramos sus discípulos, es llevar el agua que purifica, y que es lo único que puede purificar al pueblo de Yeshua, el pueblo que Yeshua compró. Es decir, que lleves el agua de vida y que es su palabra, que es su enseñanza, su instrucción, a fin de que la mujer adúltera, todos aquellos que quieren ya salir del adulterio, de la confusión, quizás, sean redimidos, rescatados por la obra de amor eterno del Mesías. Así es de que vemos que desde el primer milagro que hace Yeshua, como principio de señales, está anunciando su sangre, como motivo de la redención para Israel. Una vez más, el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos, aquí está escrito así, pero ya entendimos que no es la Pascua de los judíos. El mandamiento de la Pascua fue dada a Israel, no a los judíos, es decir, fue dada al pueblo de Israel, que estaba constituido por las 12 tribus de Israel, no solamente por el pueblo judío. Así es de que este versículo 13 lo tenemos que entender así. La Pascua, es decir, la fiesta de Pesaj, que dada al pueblo de Dios. Y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y bueno, la escena en que Yeshua corrió y reprendió a los comerciantes que se encontraban en el templo de Jerusalén representa la defensa de Dios por Israel ante aquellos que se han dedicado a comerciar con la fe del pueblo de Dios. El templo de Jerusalén fue edificado por el rey David con el propósito de que fuera una casa de oración. ¿Por qué? Porque ahí estaría la presencia de Dios. Pero lo grotesco es que ya estaba convertido en un comercio.
Ahí estaban los cambistas, ahí estaban los mercaderes, estaban haciendo negocios. ¿Por qué estaban haciendo negocios ahí? Pues precisamente porque todos estos animales que se estaban vendiendo eran los animales que se estaban usando para llevar a cabo las ofrendas y los sacrificios. Entonces, imagínate lo terrible que ve el Señor y dice, bueno, todo esto, todo el sistema sacrificial está totalmente corrompido. Esto es una representación literal de la corrupción que ya tenía el sistema sacrificial en el templo de Jerusalén, aún estando el templo de Jerusalén. Es una de muchas causas por las cuales el templo de Jerusalén ya no estaba cumpliendo su propósito divino. Y esto por causa de quién, o por causa de quiénes, pues por causa de los líderes. El profeta Ezequiel habló precisamente de este tema por parte de Dios como reclamo a los pastores. Vino a mí palabra del Señor, Ezequiel 34, a partir del 1, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yud-Hei-Vau-Hei, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estaban haciendo cualquier otra cosa con tal de satisfacer sus propias necesidades, como en el tiempo de Yeshua, como en el tiempo de hoy, igual. Aquellos que se dedican a pastorear, a enseñanza, que supuestamente han recibido un llamado por parte de Dios para cuidar a las ovejas, para darles la instrucción, ¿qué están haciendo? Negocios, y utilizan su ministerio, y utilizan el llamado que Dios les dio para andar haciendo business, literalmente negocio. Si eso está mal, o sea, no tendrías que hacer eso. Está mal que yo, que les estoy compartiendo la palabra de Dios, me dedique al negocio, al trabajo. Por supuesto que no, pero no voy a usar mi ministerio, no voy a enganchar el ministerio para hacer negocios. O sea, eso es absurdo. Por supuesto que tengo la libertad de trabajar, de hecho tengo la obligación de trabajar, tengo una familia que mantener. Pero no tengo por qué ligarlo con esto que es santo. Es una falta de respeto para mí mismo, una falta de respeto para Dios y una falta de respeto para todas aquellas personas que sin darse cuenta, ¡pum!, se involucran, ya están involucrados en el business de aquel que con tal ligereza se dedica a hacer un negocio vinculado con esto. Es justo lo que sucedió en el templo de Jerusalén. Estaban haciendo un negocio. Estaba prohibido que en un momento dado los fariseos tuvieran su negocio, sus animalitos, y que los vendieran como parte de su negocio. Pues claro que no estaban. Pero ¿por qué en el templo? ¿Por qué vincular lo santo con lo profano? Eso es lo que no puede suceder. Eso es justo el coraje y el celo que tuvo Yeshua al ver esta corrupción tan descarada, pero que como en aquel entonces, hoy en día pasa lo mismo. La gente no se da cuenta. La gente que de buena manera, que con un buen corazón quiere buscar al Señor, ahí están. Pues sí, lo mismo sucedía en aquel entonces. Ahí estaba la gente que comprando y así y vendiendo, incluso hasta más caro, te aseguro, con tal de hacer de cumplir con los mandamientos el pueblo. Pero qué mal por parte de aquellos que estaban haciendo el negocio. No vincules el llamado santo que Dios te ha dado con tus actividades personales. Dedícate al negocio, que te vaya muy bien, el Señor te va a bendecir, pero no vincules lo santo con lo profano. Esto
algún día trae consecuencias. Y en este caso llegaron las consecuencias. El Señor corrió a todos los cambistas. Los discípulos, cuando vieron el celo de Yeshua por la santidad del templo que estaba siendo ultrajada, recordaron las escrituras como la profecía de David cumpliéndose en el Hijo de Dios. Salmo 69, del 6 al 9, dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. David está hablando proféticamente y se cumple esta profecía en la vida de Yeshua, justo en este momento. Regresamos a Juan 2, versículo 18, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Como respondiéndole, reclamándole a ver qué señales haces para quitarnos nuestro negocio, nuestro business. Verso 19, respondió Yeshua y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí está la prueba de que sí lo dijo, porque fue precisamente uno de los testimonios que dieron aquellos testigos que llevaron cuando le enjuiciaron a Yeshua. Una de estas personas llegó diciendo que él dijo esto. Efectivamente, el Señor lo dijo. Dice, respondiendo Yeshua le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la señal que les pidió. Es decir, la respuesta en realidad que recibieron los judíos, que le pedían a Yeshua señal por haber corrido, por haber purificado el templo, fue la señal de la resurrección, de su resurrección. Él estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando del templo físico. Dijeron, verso 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Yeshua, que Yeshua había dicho. Aquí está la conexión de la justificación por la destrucción del templo. La profecía de la destrucción del templo de la que habló Yeshua está vinculada precisamente con el hecho de que el templo ya no estaba cumpliendo su propósito divino y de que en su lugar Yeshua sería nuestro pequeño santuario en nuestra dispersión, como lo dijo el profeta Ezequiel. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jeremías 17, 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yud-Hei Vav-Hei, nos está diciendo yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es lo que hacía Yeshua. Por eso dice aquí el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues Él sabía lo que había en el hombre. Por eso Yeshua dijo, mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Somos uno, somos Ejad. Así es de que el episodio de las bodas de Caná representa el inicio de señales de Yeshua como el cumplimiento de la predicación de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino que a través del ministerio de Yeshua se daría a conocer a través de todos los milagros hechos por el Hijo de Dios. La mayor y más importante representación del vino es la sangre de Yeshua derramada en la cruz, porque toda la profecía de la salvación y restauración de las tribus perdidas de Israel se encuentra en la sangre preciosa del Cordero de Dios derramada en aquel madero, la sangre que compró la salvación de los hijos de los que estaban siendo redimidos para ser nuevamente compadecidos y ser nuevamente pueblo del Dios viviente. Bendito Rey, gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias porque con el paso del tiempo nos vas quitando el velo que teníamos, Señor, para no ver con claridad. Gracias porque a través de esta primer señal que hizo Yeshua, que se cumple en nuestras vidas a partir de que comenzamos este nuevo camino, fue una nueva oportunidad, la oportunidad de la fidelidad, la oportunidad para ahora sí ser fieles y no tener una fe mezclada que solamente causa confusión y error en el camino que nosotros seguimos hacia ti, Señor. Permite que tus ovejas escuchen tu voz, Padre. Cierra sus oídos a la voz de cualquiera que les enseñen cosas que tú no has enseñado a través de tu palabra, que no escuchen enseñanzas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Jesucristo, Señor. Todas aquellas cosas que permanecen como ajenas totalmente, deben permanecer ajenas a la fe de aquellos que están adquiriendo la potestad para decidir y en consecuencia que tú los hagas hijos de tu reino, Señor. Gracias por estas aguas que fueron convertidas en sangre, Señor, en esta sangre preciosa derramada en la cruz. Porque es precisamente la Torá, tu enseñanza, a través de la revelación de Jesucristo, que nos restaura. No es de otra forma. Este es el propósito del vino nuevo, Señor, como pacto sellado por la sangre del Hijo, el Hijo amado. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo esto. En el nombre de Yeshua. Amén.